Saludos cordiales, estimados pacientes. Les saluda el doctor Varela del Centro Ginecológico Especializado Mujer. Continuando con el desarrollo de los temas, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que aparece en la mujer embarazada por encima de las 20 semanas de gestación y se caracteriza por la elevación de la presión arterial y la presencia de proteínas en la orina. Esta enfermedad puede llevar a complicaciones severas que pueden poner en riesgo la vida de la madre como el feto. Cuando ustedes acuden a un centro de salud o acuden a una farmacia y les miden la presión arterial o incluso en sus propios domicilios cuando utilizan sus tensiómetros y se miden la presión, se habrán podido percatar de que la máquina o la persona que les mide la presión les indica dos valores. Un primer valor representa a la presión sistólica y el segundo valor representa a la presión diastólica. Este primer valor o presión sistólica nunca debe ser mayor o igual a 140. Y el segundo valor o presión diastólica nunca debe ser mayor o igual a 90. Si ustedes ven que los valores están por encima de 140 el primer valor o por encima de 90 el segundo valor, inmediatamente debe ser un signo de alarma que los lleve a acudir a sus centros para poder ser evaluados y hacer el descarte de preeclampsia. Una vez en los centros de salud o en los hospitales, el médico especialista evaluará al paciente y diagnosticará la enfermedad midiendo la presión arterial, pidiendo una proteína de 24 horas para ver si existen proteínas en orina, evaluando exámenes de laboratorio como por ejemplo enzimas hepáticas que son las transaminasas, pruebas de función renal como la urea y la creatinina para ver si no están elevadas, las pruebas de coagulación para ver si los tiempos no están aumentados, ¿no? Y también se podrá solicitar ecografías obstétricas o ecografías Doppler que evalúen el bienestar del feto, porque el feto también se ve afectado durante la preeclampsia. La preeclampsia puede dar síntomas y la persona que está teniendo este problema puede empezar a sentir, por ejemplo, dolores de cabeza persistentes que sobre todo se localizan en la parte posterior o región occipital. Puede tener visión borrosa o visión en manchas o escotomas o ver lucecitas, esto debe llamar la atención. Puede aparecer zumbido del oído, que son esos característicos pitidos o silbidos en los oídos. Pueden aparecer dolores intensos, permanentes, constantes a nivel de la zona derecha o hipocondrio. Si la paciente se percata que existe una hinchazón o edema de los pies, de las piernas, de las manos, debe llamar la atención. Si la paciente está subiendo demasiado de peso, una paciente embarazada no debe subir más de 2 kilogramos de peso por mes o medio kilogramo por semana. Si vemos que el incremento del peso es mayor a estos valores, inmediatamente debe ser comunicado. Una vez diagnosticado la preeclampsia, es importantísimo para poder tomar conductas. Y ojo que esta enfermedad solamente puede ser manejada en centros de tercer nivel o en institutos donde se cuenta con el personal capacitado, con la tecnología de alguna manera apropiada y con la infraestructura adecuada. Los diagnósticos pueden ser realizados en centros primarios, pero estos deben ser referidos a centros de mayor complejidad para su tratamiento. Es importante orientar a todos los pacientes que el único tratamiento para la preeclampsia es la culminación del embarazo. No existe otro tratamiento. Por tanto, acá existen dos pautas. Si una mujer embarazada tiene menos de 35 semanas de gestación y está frente a un cuadro de preeclampsia leve, nosotros podemos tener todavía una conducta conservadora a través de tratamientos con antihipertensivos, controles prenatales permanentes, ecografías constantes para ver el bienestar fetal y permitir que el bebé llegue a las 35 semanas o adquiera o alcance los 2.500 gramos de peso para poder ahí determinar la vía de término de la gestación, que puede ser vía alta o vía baja. Si la persona tiene una preeclampsia severa, independientemente de la edad gestacional, la gestación debe ser culminada, debe ser terminada por vía alta para evitar el riesgo potencial en la vida de la madre. Por tanto, paciente con menos de 35 semanas con preeclampsia leve, podemos tratarla evaluando constantemente hasta que cumpla 35 y terminar la gestación, vía alta, vía baja. Paciente con preeclampsia severa por debajo de 35 semanas, se culmina la gestación.
En la paciente por encima de 35 semanas, una vez diagnosticada la preeclampsia, se debe evaluar la mejor vía del parto, sea la vía baja o la vía alta, y culminar la gestación. ¿Por qué se hace esto? Porque la preeclampsia leve solamente tiene un camino, y es el de transformarse en una preeclampsia severa. No existe preeclampsia leve que con tratamiento desaparezca y termine. La preeclampsia leve termina en una preeclampsia severa. Por tanto, la conducta es terminar la gestación antes de que se complique en una preeclampsia severa. La preeclampsia severa es un trastorno donde ya las presiones están sumamente elevadas, la presión sistólica por encima de 160 y la diastólica por encima de 110. Existen proteínas elevadísimas en la orina por encima de 3 gramos en orina de 24 horas, y además existen ya alteraciones en las pruebas de laboratorio que habíamos mencionado. Y además el paciente tiene riesgo potencial de complicaciones, como por ejemplo la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? La presencia de convulsiones en la madre que puede llevar a un riesgo severo en la vida tanto de la madre como del feto. Puede presentar un síndrome que se llama el síndrome de HELLP, que es una hemólisis o destrucción masiva de los glóbulos rojos y una alteración en los tiempos y factores de coagulación que pueden llevar a sangrados externos como internos que ponen en riesgo la vida de la madre, y también a desprendimientos de la placenta que van a poner en riesgo la vida del feto. Por tanto, antes para evitar que se produzcan estas complicaciones, la preeclampsia severa debe ser culminada inmediatamente para evitar estas complicaciones. En conclusión, debemos tener en cuenta que la preeclampsia es una enfermedad que puede presentarse en cualquier mujer, así que es importantísimo los controles prenatales permanentes. Existen personas que tienen mayor riesgo, por ejemplo las pacientes que se embarazan muy jóvenes, por debajo de 18 años, las pacientes que tienen embarazos por encima de 35 años, las pacientes que tienen embarazos dobles, las pacientes que se embarazan con un sobrepeso excesivo, o pacientes que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes. Son pacientes que tienen un riesgo incrementado en relación a la población común, ¿no? Entonces es necesario aprender, es necesario tomar consideración y saber sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad que puede traer complicaciones muy graves tanto para la madre y para el feto. Por tanto, desde aquí les instamos a que acudan a sus controles prenatales y de que estén atentos a diferentes alteraciones, síntomas, manifestaciones que puedan tener, para que sean atendidas a tiempo y aseguren el bienestar de ustedes y de sus hijos. Por el momento es todo. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias para otros temas. Muchas gracias. Saludos cordiales.